afeitado, pero ya asomaba la barrita tan conocida en el pasado y en el futuro. Traje bastante usado, pantalones un poco largos para su talla, nada que recordase a un ídolo de multitudes. Sencillo, amado y respetado como tal vez lo hayan sido muy pocos dirigentes en la historia. Líder que gozaba de suma popularidad y líder merced y exclusivamente a su intelecto. Ajeno a toda afectación, no se dejaba llevar por la corriente, firme, inflexible, sin apasionamientos, pero con una poderosa capacidad para explicar las ideas más complicadas con las palabras más sencillas y hacer un profundo análisis de la situación concreta en la que se conjugaban la sagaz flexibilidad y la mayor audacia intelectual. Subió Lenin. Estaba en pie agarrado a los bordes de la tribuna, recorriendo con los ojos entornados a la masa de delegados y esperaba sin respirar ante la creciente ovación, que duró varios minutos. Cuando ésta cesó, dijo, breve y simplemente, ha llegado la hora de emprender la construcción del orden socialista. Así arrancamos la noche, que es un recuerdo, y 100 años después, ¿qué hacer? Sí, difícil. Pero antes quería, aprovechando la ocasión de que Patricio es el conferencista, hace cosa de un mes vino a visitarme, y bueno, después de una charla de coyuntura y de partido, costumbre entre dos camaradas que se encuentran a tomar un café, ante la mínima insinuación no dudó en pedirme para llenar la ficha. Y hoy, casi 2 meses después, tengo el placer y el gusto de entregarle el carnet. Bueno, adelante, Patricio. Bueno, muchas gracias, compañero. Gracias. Hola. Gracias, Francisco, Adrián, compañeros, por la invitación. La verdad me llena de orgullo haber vuelto a mi casa, al partido, después de 25 años. Y más todavía, cuento parte de la anécdota cuando yo le comento a Francisco que había decidido volver al partido. Él me dice que ya había propuesto que esta charla la diese yo aún antes de saber que yo había vuelto al partido. Así que doblemente agradecido. 100 años después, ¿qué hacer? ¿Qué pregunta? Antes que nada, digamos, tenemos que pensar qué fue octubre, qué fue la revolución. Y pensar un poco cómo armar esta charla y charlarnos con algunos compañeros. Nosotros los comunistas somos gente de memoria y este año en particular, el 2017, es un año donde hay muchas coincidencias en relación a la memoria. Ya vamos a llegar a octubre, pero me gustaría ir recordando varias fechas, varios aniversarios que se cumplen este año. En primer lugar, desde el más cercano al más lejano, hace 30 años atrás moría en combate en las colinas del Salvador nuestro compañero Marcelo Feito. Hace 50 años moría en combate en Bolivia el comandante, en realidad no moría en combate, sino moría asesinado luego de caer herido en combate, el compañero comandante Che Guevara. Hace 80 años, en el año 37, moría de tuberculosis contagiada en las cárceles fascistas el camarada italiano Antonio Gramsci. Hace 100 años
la alianza de obreros y campesinos rusos asaltaba el cielo, como dijo un poeta. Y hace 150 años, uno podría decir ya la cosa estaba encaminada, pero se publicó una obra muy importante que fue El Capital. Este año también se cumplen 150 años de la primera publicación de Capital, que fue en 1867. Esta efemérides, digamos, como para entrar en calor, que no solamente se cumplen 100 años, sino que antes y después hay toda una larga tradición. Bien. Hace 25 años atrás, exactamente, cuando yo todavía estaba en el partido, tuve la oportunidad en la facultad de cruzarme con un profesor, un anarquista uruguayo llamado Alfredo de Randonea, que era un especialista en metodología, que después de mandarse una larga charla respecto al determinismo, una fuerte crítica al determinismo, lanzó una frase tan contundente como fuerte: el marxismo fracasó porque cayó el muro de Berlín, dijo. En ese momento yo tuve una larga discusión con él, que tuve que terminar por callarme, porque él era el profesor y yo era el alumno, pero digamos, básicamente lo que yo le decía es que en todo caso lo que había fracasado no era el marxismo, porque todavía seguía existiendo la extracción de plusvalía en esta sociedad, y en cuanto existiese la extracción de plusvalía, había capitalismo y había una necesidad histórica de acabar con el capitalismo. Esa experiencia histórica arrancó mucho tiempo antes. Nosotros podemos pensar en la Revolución de Octubre como un hecho histórico puntual o como un proceso. Yo soy más de la idea de pensarlo como un proceso, que es como lo veían los propios protagonistas de la revolución. Recordemos que Lenin, hablando de la revolución de 1905, no habló de una revolución derrotada, ni de un fracaso, ni de una pérdida, sino del ensayo general revolucionario. 2 años después estaba tomando el poder. Digo esto para pensar en términos históricos, que la revolución no es un hecho puntual, sino que es un proceso que se va dando. Es un proceso muy complejo que tiene varias características. También apelando a Lenin y al quehacer, existen condiciones objetivas, que es la necesidad histórica, el agotamiento de las fuerzas productivas y la necesidad de transformar la sociedad, que emana de las propias condiciones de la sociedad. Las condiciones subjetivas, que tienen que ver con el estado de ánimo de las masas y la cualidad dirigente o no que puede alcanzar determinado partido. También ahí me gustaría recordar que Lenin decía que la revolución no se hace, sino que se organiza. Es otro punto importante a tener en cuenta, ¿no? El rol que tiene el partido, ¿no? como motor de las masas. Y el tercero de los elementos que entran en esta complejidad son las correlaciones de fuerza que se dan a nivel local, a nivel regional y a nivel internacional. Si nosotros analizamos la coyuntura del 17, podemos ver que la revolución se produce en un hecho, en una coyuntura donde existía la Primera Guerra Mundial y las potencias imperialistas estaban sumidas en una guerra interimperialista. Eso facilita el momento de la toma del poder. Pero también hay que tener en cuenta que rápidamente esa situación, esa coyuntura pasa, y que la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas naciente entra en un proceso donde, por un lado, tiene una guerra civil contra
los zaristas, las tropas zaristas, las tropas monárquicas, la Guardia Blanca, y por otro lado, solucionada su crisis interimperialista, las potencias imperialistas se lanzan a ahogar al proceso revolucionario, o a intentar ahogar al proceso revolucionario, con la intervención de 14 potencias imperialistas. O sea, esto es también para contestar anda dando vuelta una hipótesis que dice que la Revolución de Octubre fue un golpe de Estado provocado por un grupo pequeño de cuadros bolcheviques. Esto no fue así. Una revolución, si no tiene inserción en las masas, como decía Mao, el revolucionario tiene que nadar como un pez en el agua, digamos, ¿no? Tiene que moverse como si el pueblo fuese el agua y el revolucionario fuese el pez. Digamos, sin esa posibilidad, sin esa inserción en las masas, es imposible hacer una revolución, es imposible tomar el poder por un lado, es imposible vencer por otro lado al enemigo que se nos enfrenta, y por otro lado vencer a 14 potencias que intentaron ahogar el proceso revolucionario. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la revolución bolchevique fue un muy mal ejemplo para los pueblos, porque mostraron por primera vez en la historia que es posible en la construcción de una nueva sociedad sin la intervención de la burguesía. Digo, pensemos por un lado cómo sería el siglo XX si no hubiese existido octubre. Digo, esta charla es una charla que le estamos dando en un local del partido político, del Partido Comunista, y no podría darla en la universidad, digamos, porque lo que voy a plantear se llama ejemplo contrafáctico, digamos, ¿no? Y contra, digamos, lo que ocurrió, en realidad no sirve como ejercicio político pensarlo, pero no sirve como ejercicio de ciencias sociales. Yo no puedo escapar al hecho de que soy sociólogo, así que pido disculpas por este ejemplo contrafáctico que voy a dar, pero digo, ¿qué hubiese pasado si no hubiese existido la Revolución de Octubre? Bueno, es fácil pensar, sobre todo a partir de la crisis del 30, las reacciones que hubo en el mundo, donde las burguesías, uno podría decir las burguesías más lúcidas, decidieron llevar adelante un proceso en el cual decidieron perder algo para no perder el todo. Me refiero, si no hubiera habido Revolución de Octubre, no tendríamos lo que hoy algunos políticos admiran, ese capitalismo de rostro humano que dicen que es posible. Por otro lado, voy a mostrar con algunas cifras que ese capitalismo de rostro humano en realidad no tiene ningún rostro humano. El capitalismo es una sociedad de explotación, y las sociedades divididas en clases, donde una parte vive de explotar a la otra, no pueden tener rostro humano. Pero, digamos, uno podría decir, las políticas del New Deal, por ejemplo, que decide llevar adelante el gobierno de Roosevelt, el keynesianismo en nuestro país, el surgimiento del peronismo en América Latina en general, de regímenes populistas como el de Vargas, el de Getúlio Vargas en Brasil, etc., son, uno podría decir, reacciones que producen ciertas fracciones de la burguesía a octubre, porque se han dado cuenta que si no hay una morigeración de la explotación, tarde o temprano pierden el todo, digamos. Entonces, lo que nosotros vemos que ocurre a lo largo del siglo XX, después de octubre, sobre todo en el mundo capitalista, digamos, ¿no? Son, y subdesarrollado, digamos, ¿no? Los regímenes del tercer mundo. Lo que ocurre es una pugna por el tipo de acumulación económica que va a haber entre fracciones de la burguesía concentrada y fracciones de una burguesía
mercado internista, podríamos llamarla, ¿no? Básicamente estoy pensando en el modelo del peronismo, como una pugna interburguesa para poder continuar con un régimen capitalista. Cuando yo planteo que el capitalismo no tiene rostro humano, lo hago pensando en los 25 años que transcurrieron desde la caída del muro de Berlín hasta el año pasado. En esos 25 años, donde hay una hegemonía mundial indudable del capitalismo, a pesar de que hay algunas regiones en el mundo donde todavía hay regímenes socialistas o que se reivindican socialistas, en esos 25 años murieron 550 millones de personas por 4 motivos evitables: hambre, enfermedades provocadas por la contaminación ambiental, enfermedades y accidentes laborales y enfermedades transmitidas por agentes. Esto es, por ejemplo, el cólera, el tifus, el paludismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son 4 causas con las cuales, si hubiese intervención del Estado, no tendrían tal cantidad de víctimas. Para tener una referencia, si nosotros trasladamos estos 550 millones de personas al siglo XX, sumamos 2.200 millones de personas muertos por estas causas. En ese mismo periodo, los muertos en genocidios fueron 10 veces menos, fueron 220 millones. Con esto nos damos cuenta del carácter criminal que tiene el capitalismo, y de ahí que nosotros planteamos la necesidad de acabar con este sistema capitalista, porque no ha cesado la necesidad histórica que planteaban los clásicos Marx, Engels, Lenin, etc., respecto al capitalismo. Por otro lado, también pensando en las condiciones de octubre, hace muchos años atrás escuché a Perry Anderson decir algo sumamente interesante. Anderson decía que el socialismo nace como una corriente internacionalista que plantea la necesidad de una revolución universal, acabar el capitalismo en todos los lados del mundo lo más rápidamente posible. Las condiciones y las burguesías nacen ligadas al desarrollo de los mercados internos en los distintos países. Con el paso del tiempo, el capitalismo, que crea un mercado mundial, se va mundializando cada vez más hasta llegar a ser internacionalista, y esto se expresa en la globalización, mientras que el socialismo, por las condiciones en las que les toca desarrollarse, lentamente se van transformando en movimientos locales, nacionales. Pierde ese carácter internacionalista que tenía al principio. Esto tiene que ver con el mismo desarrollo de las condiciones objetivas en las cuales le toca crecer a la revolución bolchevique. Hay un prólogo, si mal no recuerdo, es el Manifiesto Comunista de la década del 90, que escribe Engels 1 o 2 años antes de morir, donde habla que es muy probable que la revolución empiece por Rusia, pero que la revolución se iba a poder sostener en tanto y en cuanto existiese la revolución europea, fuese acompañada de una revolución en los demás países de Europa. Esto, que ya había visualizado Engels, se da. Piensen que en el año 18 se produce la revolución espartaquista en Alemania, que es violentamente ahogada en sangre. Se produce el gobierno de Horthy en Hungría, otro proceso revolucionario. Para pensar, por ejemplo, el ministro de Cultura de Horthy fue nada menos que Georg Lukács. O sea, fue un proceso revolucionario también, que también pierde el poder al poco tiempo. Y el tercero de los grandes movimientos revolucionarios que se produce
es el del cordón rojo en Milán y Turín, en Italia, que también son derrotados. Y poco tiempo después, esto ocurre en el 2021, en el 22 es el ascenso del fascismo. Por lo tanto, digamos, si uno se pone a pensar cuáles eran las condiciones de desarrollo necesarias para la revolución en los pensadores clásicos, tenía que haberse producido esa revolución europea. ¿Por qué plantean esto? Justamente por el carácter universal que tiene el capitalismo. Al derrotarse la posibilidad de que esta revolución europea se produzca, bueno, la revolución rusa no se iba a poder sostener a tiempo. De hecho, digamos, ahí falló el pronóstico porque se sostuvo durante 70 años, digamos, hasta que, bueno, terminó como terminó, ¿no? Implosionando por traiciones que derrotada, ¿no? De hecho, uno puede ver hoy en día que en las repúblicas de la ex Unión Soviética, aún hoy los partidos comunistas tienen un fuerte apoyo popular, ¿no? Aproximadamente entre un 25 y un 35% de la población sigue reivindicando esa experiencia histórica políticamente, ¿no? Y aún más, los invito a que busquen por YouTube, hay encuestas, entrevistas televisivas hechas a ciudadanos rusos por la calle, preguntándoles, y la mayoría añora las épocas de la ex-URSS, de la Unión Soviética, ¿no? Decíamos que, bueno, uno tiene que pensar en esta frase del final del manifiesto comunista, esta apelación al proletariado internacional a unirse, y se explica desde este carácter global que tiene el capitalismo, como decía hace un rato. La respuesta no puede ser local, tiene que ser regional y tiene que ser mundial, digamos, porque el capitalismo es un régimen de explotación a nivel internacional. Y como les decía, si nosotros tenemos en cuenta que el régimen capitalista en los últimos 25 años ha, entre comillas, eliminado como población superflua casi al 10% de la población mundial, vemos que el capitalismo no tiene espacio para todos, digamos, y que no le interesa tener espacio para todos, porque el capitalismo no tiene función social. Su función es autorreproducirse y no necesita de todos nosotros, digamos. Entonces, la respuesta, nosotros como comunistas, como humanistas, que tenemos que dar es acabar con una sociedad que es injusta, donde hay apropiación privada de los medios de producción y por ende del producto del trabajo social. O sea, digamos, la salida es ir construyendo. Bueno, no voy a ser original en esto, estaba leyendo hace poco planteos de algunos compañeros como el comandante Chávez, o como el compañero García Linera. Hay una necesidad histórica de reconstruir una internacional, porque la internacional era el lugar donde se discutía política y donde se elaboraban las estrategias globales. Ustedes saben, la tercera internacional desaparece en el 43, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy existe esta necesidad histórica. Por otro lado, pensaba, perdón, siento que es un poco desorganizada, pero son ideas así que tengo. Me compliqué un poco la vida con el pedido de Francisco de que esto sea algo más, no tan académico, digamos, y no puedo, me cuesta, digamos, ¿no? Se me salta el profesor de adentro. Hace muchos años atrás, también ahora unos 20 años atrás, se produjo en la Facultad de Filosofía y Letras unas jornadas que se llamaron Pasado, Presente y Perspectiva del Socialismo, ¿no? Esto en relación al qué hacer hoy, es algo que los marxistas nos pensamos el hoy
es permanente, ¿no? Todos los años estamos pensando en qué hacer. Recuerdo que en aquella oportunidad tuve la fortuna de escuchar a un profesor que yo he tenido en la facultad, que ya ha fallecido, que se llamó José Sapón, que él hablaba del tema de la crisis del marxismo, ¿no? Retomando un poco esta idea que había empezado a desarrollar cuando empecé la charla de este profesor que yo tuve. En ese contexto, en las palabras de Renonea también piensen que era el contexto de Fukuyama, cuando se hablaba del fin de la historia, cuando el capitalismo se planteaba como vencedor absoluto, y en ese contexto se llamó a estas jornadas de reflexión sobre el pasado, el presente y las perspectivas del socialismo. Y Sapón hablaba de la crisis del marxismo, ¿no? Y decía que existe una tendencia en los marxistas, en todos nosotros, autoflagelarnos, ¿no? A decir que vivimos en una crisis permanente del marxismo. Siempre el marxismo está en crisis, siempre estamos pensando si las condiciones no han superado a la teoría, etc. Y me acuerdo que hizo una equiparación con las novelas de Raymond Chandler, diciendo que Chandler siempre planteaba en sus novelas que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces planteaba que existe esta especie de tendencia conservadora a creer que lo anterior era mejor de lo que tenemos hoy en día. No me cabe duda, digamos, en relación a la Unión Soviética, y viendo, ¿no?, estas imágenes tan emotivas, que sí, que efectivamente en este caso se cumple eso de que el pasado fue mejor. Pero también lo que tenemos que pensar es algo que dije, ¿no? Que las revoluciones, los procesos revolucionarios son eso, son procesos. Y que, como dijo también nuestro compañero García Linera, la revolución es se da como por oleadas, ¿no? Son procesos que no se detienen, donde hay avances, donde hay retrocesos, pero siempre vuelven, ¿no? Y lo que tenemos que hacer los comunistas, los marxistas en general, los comunistas en particular, es prepararnos siempre, formarnos, estar atentos a cuáles son las condiciones históricas en las que estamos atravesando, tratar de tener presente siempre las condiciones de lucha en las cuales nos toca vivir, y tratar de dar una respuesta adecuada en cada momento histórico. En esta coyuntura, indudablemente, nosotros a nivel regional estamos viendo un momento de reflujo en relación a los gobiernos populares, pero lo que tenemos que pensar es que este reflujo genera un incremento de la lucha de clases, ¿no? Y Lenin mismo planteaba que la gran escuela de formación de los revolucionarios son estos momentos, son los momentos donde hay que salir a la calle y hay que pelear, digamos, ¿no? Son los momentos donde se incrementan las contradicciones, donde se muestra descarnadamente el poder, etc. Nadie dice que es un proceso fácil. Por otro lado, hablando con algunos compañeros, y en particular en nuestro país, hay que reconocer que el enemigo que tenemos hoy es un enemigo habilidoso en cuanto a la manipulación de las aspiraciones simbólicas que tiene nuestro pueblo, y si no, no tendría el apoyo popular, digamos, ¿no? Lo que tenemos que pensar también nosotros, que esto lo he discutido con algunos compañeros que decían, bueno, nosotros tenemos que tener un publicista como Durán Barba. Digo, no. Un publicista como Durán Barba puede construir consenso inmediato. Nosotros tenemos que apostar a educar. Nosotros lo que tenemos que hacer es generar conciencia de clase. Eso es un proceso mucho más largo, mucho más profundo y mucho más irreversible, digamos, ¿no? De hecho,
volviendo un poco a algo que dije hace un rato, si hoy en día el 30-35% de la población de la ex Unión Soviética todavía añora el comunismo, es porque hubo un proceso de educación de masas donde se mostró que el comunismo es la herramienta histórica necesaria en coyunturas como la que estamos atravesando, digamos, ¿no? Como respuesta a una sociedad injusta como es la sociedad capitalista. Yo más o menos esto era lo que traía en la cabeza y venía pensando, ¿no? Yo no sé cómo quieren seguir, si quieren hacer una cosa más de ping-pong, porque a mí no me gusta mucho la cosa cerrada, digamos, ¿no? No sé si quieren hacer preguntas, sí, si el tema hacemos algo. Si quieren preguntar, todo lo que quieran. Quería decir, apoyo popular y voto popular, ¿no? Apoyo popular es una cosa y voto popular, ¿cómo es? Sí, el apoyo popular puede ser con masas movilizadas o electoral, digamos, ¿no? Viviendo una democracia como la que vivimos hoy en día, es indudable que el gobierno tiene apoyo popular. De hecho, a todos nosotros nos pasa por ahí de estar en discusiones políticas con familiares, amigos, conocidos o con relaciones efímeras por ahí en algún colectivo, en algún taxi con alguien, y ver que defienden por ahí sin muchos argumentos, ¿no? Pero que defienden y dan apoyo al proceso de expoliación que están viviendo. Porque no... O sea, ¿el apoyo cabe en un voto? Sí, claro. De todas maneras, yo iba a decir que esto tiene que ver con lo que se llama la conciencia, la falsa conciencia, ¿no? En términos de Marx. Hay personas que creen que sus intereses estratégicos coinciden con los intereses estratégicos del gobierno y en realidad están votando en contra de sus propios intereses estratégicos. Digamos, por eso digo, lo que tenemos que hacer nosotros es un proceso de concientización, que no podemos hacer una campaña para ganar votos en las elecciones, porque eso cambia a las elecciones siguientes. En ese sentido, sí coincido con lo que decís vos, que en realidad una cosa es el apoyo y otra cosa es la convicción militante, digamos, que sería otro plano, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es construir convicción militante en la gente. Y para hacer esto es un proceso de educación de masas, ¿no? Claro, por ejemplo, en estas elecciones no se puede votar de cero. Entonces, el voto y el apoyo, o sea, se apoyó a que se pudo, se votó a que se pudo, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con las correlaciones de fuerza y con el análisis que se hace de cuál es la mejor alternativa cuando las correlaciones de fuerza son desfavorables. Obviamente, el partido no pudo estar en las listas. Sabemos por qué. En provincia de Buenos Aires directamente se prohibió que el partido esté en las listas y en la ciudad de Buenos Aires en realidad se le dio un espacio como para que el partido diga no, preferimos apoyar de afuera, digamos, ¿no? Pero bueno, son las condiciones en las cuales estamos. La correlación de fuerzas hoy da para esto. Las tareas del momento son, por un lado, como decía, formarse, y por otro lado, hacer crecer al partido. En la medida de que el partido crezca en influencia, va a tener otro tipo de posibilidad de incidencia, ¿no? Sí. Por otro lado, o sea, me parece también el tema de, vos señalabas, o sea, que la revolución no es un momento, sino que es una organización de masas, o sea, es organización. Y yo pensaba, bueno, lo que está pasando en Latinoamérica ahora, este proceso que vivimos, que hay un repliegue, y lo que yo, o sea, yo lo que conozco es Argentina, la sociedad de Argentina, me parece que hubo 12 años como que se desaprovechó en no organizar la misma, ¿no? O sea, hubo un buen gobierno con buenos hechos de gobierno, pero el mismo no pudo avanzar en lo que es constituir una orgánica que le pueda dar sostén.
sea, ahora estamos en una necesidad, un banco popular, de no tener la herramienta que es la organización. No la tenemos ni siquiera como la teníamos en algún momento de una CGT que, bueno, quizás era causada de algunas reivindicaciones. Ahora tenemos un Antonio Caló que sabe decir que está de acuerdo con los empresarios, por ejemplo, ¿no? Totalmente la CGT manifiestamente abierta. Antes por lo menos hacían más cara de que se representaban los trabajadores, ahora no, dicen que están de acuerdo con los empresarios y que apoyan a los. O sea, me parece que el campo popular tiene un déficit bastante grande en lo que es orgánica, ¿no? Sí. Me parece, o sea, como tarea, es una tarea muy grande que tenemos por delante, porque incluso en orgánica, o sea, no solo desde un partido, sino desde lo gremial, lo estudiantil, el barrio. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Lo que uno tiene que pensar también tiene que ver con lo que preguntaba el compañero, ¿no? Nosotros tenemos una postura, una mirada determinada, acompañamos un proceso que no fue hegemonizado obviamente por nosotros, y la mirada que han tenido los compañeros que hegemonizan, la mirada que tienen los compañeros que hegemonizan, por ahí no coincide exactamente con nosotros en este tema de la construcción de poder popular, digamos, ¿no? Bueno, no podemos pretender que todos los compañeros tengan la misma mirada que nosotros. No podemos pretender, digamos, que se construyan soviets en Argentina. Esa es la tarea nuestra, digamos, ¿no? En todo caso. Pero en la medida que nosotros, nuevamente, no podemos crecer y podemos tener mayor influencia, sí, hay manera de ir construyendo ese poder popular desde abajo. No necesariamente hay que construirlo desde arriba. En las luchas en los sindicatos, en las luchas barriales, en la universidad, etcétera, hay que tratar de construir la unidad por ahí abajo. Y bueno, si en algún momento tenemos el Soviet de Flores, digamos, va a ser tarea nuestra y vamos a tener que pelear por la hegemonía dentro del Soviet de Flores, ¿no? Ya tenemos candidato a secretario del Soviet. ¿Preguntas? Sí. Bueno, muy difícil, una síntesis. ¿Qué importancia han pasado 100 años de la Revolución de Octubre? En todo el mundo, bueno, se conmemora, se valora. Es obvio que la burguesía y su aparato cultural mediático también va a hablar de los 100 años. Y nosotros creo que tenemos que estar preparados para una batalla ideológica profunda contra las lecturas que hace el sistema sobre la revolución artificial. Una es ignorar el tema, no lo pueden ignorar, entonces lo van a tratar de tratar, parece a mí, su expresión más inteligente, entre comillas. Bueno, fue una gran experiencia extraordinaria, pero eso ya fue. ¿Cómo? Ya fue formidable, algunos te van a decir, fenómeno, eso fue espectacular, pero eso se cayó en el 91, en el 90, bueno. Y por lo tanto, bueno, quedan un grupo de nostálgicos que la siguen reivindicando. Nosotros tenemos que, me parece a mí, hacer una campaña muy fuerte de rescatar, no solamente como, bueno, porque son los 100 años la tenemos que rescatar, sino qué importancia tiene hoy para el momento histórico, no para hacer una lectura dogmática, ya vamos a hacer, decir soviet, bueno, acá los procesos históricos no son iguales. Hoy, la Argentina de hoy y la Argentina que teníamos hace 5 años era la Rusia del 17, eso es una lectura ni muchísimo menos. Cada país tiene su realidad y hay momentos históricos, y seguramente si Lenin estaría vivo plantearía cosas diferentes en lo coyuntural que lo que planteó él en el 17. Sí, seguramente para Rusia también. Y para la propia Rusia. ¿Cómo ves, analizar hoy la importancia que tiene hoy rescatar esa revolución para los temas del presente y del futuro, ponerle inmediato? Para que no sea como piensa el sistema, bueno, una cosa de nostálgico, que eso, bueno, está bien, pero ya fue.
¿Qué importancia tiene hoy y en lo concreto para el argentino, para Latinoamérica o para el mundo? No sé si está claro. Sí. Bueno, ese es el meollo, el nudo central del tema, el planteo tuyo. Sí, coincido con vos que las condiciones históricas, además por esto que yo dije en algún momento, ¿no? El tema de las correlaciones de fuerza, las condiciones objetivas, subjetivas, etcétera, no son las mismas que las del 17, el mundo no es el mismo. Y la tarea que tenemos, que nos debemos hoy, es justamente con las herramientas analíticas que tenemos, con el marxismo como herramienta analítica, analizar la coyuntura actual para poder establecer el rumbo necesario. Indudablemente, pensando en alguna de las cosas que dije, tengo la convicción de que el capitalismo se lo derrota a nivel internacional, que no se puede pensar en una derrota regional, una derrota local. Sí, también creo que otra de las cuestiones necesarias, también lo dije, es la necesidad de reconstruir una internacional hoy en día, partiendo de la reivindicación de la última década en América Latina. Indudablemente procesos muy dispares, pero dos procesos de avanzada ha habido en la región, que son el de Venezuela y el de Bolivia, que son indudablemente, junto con Cuba, la vanguardia de América Latina hoy en día. Pensar en estas condiciones, ¿no? Y pensar en que estamos viviendo también una etapa en términos, como planteaba García Linera, ¿no? De una ola de reflujo, digamos, de la ola. Pero justamente lo que hay que hacer es preparar el inevitable avance de la próxima ola que se dará en algún momento. No sé si eso responde más o menos a lo que pensaba, pero digo, la construcción de qué hacer tiene que ser colectiva, digamos, no se puede decidir en una charla y menos en términos individuales, digamos, sino colectivamente, ¿no? Sí. Yo creo que la base parte un poco de algo que dijiste hace un rato, que el trabajo siempre tiene que ser más desde abajo, y no se puede trabajar desde arriba. Es el trabajo boca a boca, es el trabajo con el vecino, es el trabajo con el compañero de trabajo, con el compañero de la escuela. Ese es el trabajo fundamental. Empecemos por ahí y podemos llegar hacia arriba. Si tenemos que cambiar la correlación de fuerza, la única forma de cambiar la correlación de fuerza es trabajar, es crear la conciencia, es mostrar que esto que estamos viviendo no es lo que queremos, porque ese que votó no creo que haya votado eso que está sufriendo. Entonces, ¿de qué manera se lo explicamos? Trabajando junto con él. No hay otra forma. Sí, totalmente de acuerdo. Viendo los últimos acontecimientos, ¿no? En los que, digamos, tristemente nos acercamos al centenario de la revolución. Digamos, me refiero específicamente a toda la cuestión de la desaparición y finalmente muerte de Santiago Maldonado. ¿Qué significación tiene, digamos, todo este proceso, cómo lo hemos llevado desde el campo popular, teniendo en cuenta, ¿no? Pensando justamente en una revolución, en lo que fue la conjunción de un montón de cosas, lo mismo la revolución cubana, la conjunción de un montón de fuerzas, de un montón de procesos que en definitiva tuvieron como resultado cambiar completamente la tortilla, digamos, ¿no? Y ¿no? Y lo que pensaba es que en el caso Maldonado fue uno de los pocos, ¿no? temas en los que se conjugó una acción más o menos conjunta, movilizaciones conjuntas de más o menos todos los sectores populares, pero que incluso en el caso Maldonado, incluso con la coordinación de las organizaciones de derechos humanos, ha habido mucha fragmentación y mucha reticencia, ¿no? a actuar, digamos, hacer una acción unitaria, ¿no? de toda la fuerza. Sí, yo mientras vos hablabas pensaba, por ejemplo, también en la movilización del 2x1, ¿no?
Son momentos donde las luchas que estamos dando son en realidad luchas defensivas. Es contra los por unos, por la aparición de un compañero desaparecido, etcétera, ¿no? Y ahora es por la justicia, por la muerte de ese compañero. Esto es un síntoma de debilidad, digamos, pero al mismo tiempo hay alguna perspectiva halagüeña, porque pensemos que hasta la movilización del 2x1 era imposible una movilización unitaria. Teníamos 24 de marzo, ¿no? Pensemos que se están sembrando las bases como para poder construir la unidad de acción. Unidad política para las coyunturas electorales yo lo veo muy difícil a corto plazo, a mediano plazo, incluso a largo plazo. Pero en las luchas es donde tenemos que construir la unidad. Es ahí donde juntos hay que golpear, donde juntos vamos a salir a defender los intereses de los trabajadores, del pueblo. Y bueno, la creación de una herramienta futura se irá dando a partir de la confluencia en las luchas que vamos a tener que desarrollar, que van a ser cada vez más fuertes, más duras. Estamos gobernados por una clase social que está acostumbrada a enriquecerse en los genocidios, no olvidemos esto, ¿no? Esto lo digo como especialista en genocidio ahora. La acumulación de tierras la hicieron con la mal llamada campaña del desierto. Los saltos fuertes en la acumulación los produjeron durante el genocidio en los 70. Entonces, gente que no le importa la vida humana, ¿no? Estamos pensando capitalismo como régimen, ¿no? Estos 550 millones de personas que murieron abandonados por los estados en los que vivían. Vidas que son consideradas superfluas por quienes nos gobiernan hoy en día. Por lo tanto, no queda otra que unirse como una forma de autodefensa, ¿no? Como una forma de enfrentar este abandono por parte del Estado, enfrentar estas políticas que son hambriadoras, que son saqueadoras, ¿no? Y ponerle freno y límites a esta gente que parece no tenerlo. ¿Qué hacemos hoy con el martillo y la hoz? ¿Qué hacemos? ¿La usamos para las conciencias? ¿Para cosechar el trigo bueno? ¿Para qué? Lo que uno tiene que pensar es que el martillo y la hoz es símbolo de la unidad de los trabajadores. Nosotros tenemos que pensar quiénes son nuestros campesinos, quiénes son nuestros obreros. ¿No seremos nosotros los mismos? Sí. Tenemos que ser nosotros. De hecho. Hay una frase en la versión cubana de la Internacional que dice: tenemos que ser los obreros los que guiemos el tren, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta el momento tecnológico en el que estamos, en la masividad de internet y todo eso, ¿vos pensás que se podría como renunciar un poco a la ética socialista en pos de una campaña un poco más banal que pueda insertarse en esos medios masivos, o que se puede hacer que las consignas socialistas lleguen a tener como una viabilidad en lo que es, por eso todos estos fenómenos así de masas como internet, como las redes sociales, como todo eso? Esto te lo respondo, voy a ascender la respuesta. Por un lado te voy a responder como académico, por otro lado como militante político. Como académico te diría de ninguna manera. Uno tiene que hacer un trabajo de lucha teórica profunda. Ahora, como militante político, todas las herramientas, todos los frentes, hay que dar la lucha ideológica. Si puedes convencer por 10 minutos a alguien, será tu aliado por 10 minutos. Hay que leer los libros de Lenin sobre política de alianzas, ¿no? Hay alianzas que van a ser efímeras, coyunturales, por un hecho puntual, y hay alianzas estratégicas. Bueno, esas herramientas nos tienen que servir para ganar aliados estratégicos, pero también para ganar aliados coyunturales, porque hay que sumar en cada lucha y frenar cada medida. Entonces por ahí no van a ser los mismos actores los que te van a acompañar, los mismos sujetos, perdón, se me pega el sociólogo, vivo criticándome con eso de actor, porque el actor actúa, en cambio el sujeto protagonista, ¿no?
cada sujeto histórico que te va a acompañar en una lucha va a ser distinto. Y como decía hace un ratito, algunos te van a acompañar hasta la toma del poder y la construcción del socialismo, a otros lo vas a ir perdiendo en el camino. Uno tiene que pensar también, ¿no?, en el proceso de la revolución bolchevique. Al principio estaban los eseristas, los octubristas, los anarquistas, y después se fueron defeccionando, traicionando a algunos, otros oponiéndose a determinadas medidas, y bueno, terminó quedando el partido bolchevique aislado, ¿no? Pero bueno, fue el proceso ruso ese. Como decía, creo que Ricardo es tu nombre. Hace 30 años que no nos vemos, me acabo de acordar el nombre. Como decía Ricardo hace un rato, ¿no? Las condiciones históricas son otras, pero las herramientas y los métodos y las enseñanzas son las mismas, digamos, ¿no? Hay que pensar con cabeza de 2011, con cabeza de 2011, con cabeza del siglo XXI, quise decir, no con cabeza de 2011, eso fue un fallido, con cabeza del siglo XXI, y utilizar herramientas que tenemos del siglo XIX. Por lo tanto, va a haber necesariamente que actualizar algunas de las herramientas. No hacer por ahí como hacía algún compañero con el que yo discutí en algún momento, que me decía, eso que estás diciendo no lo dijo Marx, y estábamos hablando de la globalización. Le digo, la globalización es un fenómeno del siglo XX. Marx murió en la década del 80 del siglo XIX. ¿Cómo pudo haber hablado de globalización? O sea, lo que hay que hacer es tomar las herramientas de Marx para explicar la globalización, no buscar a ver qué dice Marx de la globalización. Bueno, esa es la tarea, ¿no? Sí. Tomando en cuenta, bueno, primero yo sabés que me estoy acercando, no milito, sino que me estoy interesando y acercando ahora. Perdóname que te haga una introducción. Es una gran alegría encontrarme con Fernando. Fuimos compañeros de secundaria. Y lo que a mí me dio curiosidad, sobre todo después de leer el Manifiesto Comunista y de ver las cosas que pone y el atractivo que eso tendría para la gente que menos tiene, con 35% o 30% de pobres, ¿qué pasa? Que no se acercan. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos pero ni siquiera preguntan de qué se trata esto del comunismo. Se preguntaron por qué es el fenómeno y tienen planes para qué hacer con eso, porque material humano hay. Yo no creo que la gente esa, por menos formada, por menos estudio que tenga menos preparación que la que hizo la Revolución Rusa. Así que el material humano está. Sí, lo que uno tiene que pensar es que los procesos de toma de conciencia son procesos largos. No hay conciencia espontánea, digamos, no existe una especie de conciencia natural que tenemos por la posición social que ocupamos. Por un lado, Marx plantea que el ser social determina la conciencia, o sea, vos pensás como pensás porque sos lo que sos, pero por otro lado, él mismo hablaba, esto está en la ideología alemana, decía que la clase que tiene los medios de producción material en sus manos tiene también los medios para producir ideología, ¿no? De producción espiritual habla él. Y tenemos que pensar esto, la mayoría de nuestro pueblo piensa con cabeza burguesa, porque son los burgueses los que tienen las herramientas para hegemonizar los procesos de construcción de sentido en la sociedad. Entonces lo que ven es lo que les muestran ellos de acuerdo a su propio interés, ¿no? De acuerdo, ahí sí hay conciencia entre el ser y pensar, porque detentan los poderes materiales para construir ideología. Digamos, entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es un laburo artesanal y de hormiga, ir de a poco mostrando cómo son las cosas y cómo se presentan las cosas, ¿no? También Marx hablaba de dos niveles de conciencia, la conciencia en sí y la conciencia para sí. Una cosa es la conciencia que tiene el obrero
de acuerdo al lugar que ocupan el proceso de producción, y otra cosa es la conciencia que tiene de sus intereses estratégicos, ¿no? De ser esta clase llamada a acabar con la sociedad de explotación, digamos, ¿no? Planteado en términos teóricos. Y es un proceso largo, difícil y contradictorio, pero no imposible, digamos, porque se ha hecho. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Hay un plan para realizar este proceso? Por ejemplo, si yo quiero persuadir a alguien, ¿hay material para que diga, bueno, mira, hablarle de esto, hablarle de aquello? Pero algo que esté en el nivel en que la gente lo pueda captar, que sea, digamos, que sin perder lo fundamental de la ideología, sea lo suficientemente simple como para que pueda ser captado en la conversación en la que uno puede llegar a tener en una interacción, no sé, en el trabajo, en un club, en cualquier momento de la vida. ¿Hay algo, arman algo, hay algún lugar donde nutrirse para poder...? Sí, el partido tiene escuelas de formación, tiene materiales, digamos. El tema es que el planteo que vos haces me hace pensar a mí en lo que Gramsci habla acerca del sentido común. O sea, lo que manda, lo que está a la orden del día en la sociedad en la que nos movemos es el sentido común, que en realidad son sentidos comunes, ¿no? Dice que cada uno de nosotros tiene distintas ideas que tienen que ver con distintos momentos históricos y con distintas fracciones de clase social que han dominado, y todo eso nos queda en la cabeza como sentido común. Dice, el sentido común es prejuicioso, o sea, es anterior a la razón y es muy resistente, dice. Entonces, dice que, por ejemplo, él plantea una supuesta mesa donde están sentados representantes de distintos sentidos comunes, ¿no? El párroco del pueblo, el intendente, que yo dice, uno puede, por momentos, convencer a ese sentido común, a ese portador del sentido común, de cuál es la verdad histórica. Dice, el problema es que cuando cesa esa presión, el sentido común vuelve a ocupar, es como algo elástico que vuelve a ocupar el mismo lugar. Por eso los procesos de toma de conciencia son muy largos y tienen más que ver con la experiencia concreta de la gente. El menemismo, el menemismo aliancismo, ¿cuándo cae? ¿Cae cuando hay desocupados? ¿Cae cuando hay aumento de pobreza? No. Cae cuando le tocan el bolsillo masivamente a la clase media y se ven alterados los intereses particulares de una gran parte de la población que sale a la calle a defenderlos. O sea, no hay mejor escuela que la experiencia concreta, digamos, ¿no? Y que, como decía antes, ¿no? Para una situación ni siquiera fue revolucionaria, sino de crisis de las instituciones burguesas, se tuvieron que sumar muchas cosas, las condiciones objetivas, que en el país hacía rato que había crisis, las condiciones subjetivas, la gente indignada, y bueno, la coyuntura internacional también, ¿no? El FMI no prestándole plata a Argentina, porque diciendo, bueno, ya está, ya sacamos todo lo que podemos sacar, entonces cerramos el grifo y tuvieron que meter corralito y todas esas medidas antipopulares, digamos, ¿no? Pero, digamos, uno tiene que estar preparado para esos momentos, porque si no uno no tiene respuesta en esos momentos de coyuntura. Por un lado, tiene que ir estudiando las condiciones objetivas y subjetivas que hay en cada momento, y por otro lado, tiene que tener respuesta para esas condiciones objetivas y subjetivas y para esas coyunturas. Así, cuando deviene una crisis, uno puede salir a disputar la hegemonía peleando por enseñarle a la gente cuál es el camino y qué es lo que está pasando, digamos, ¿no? Dicho en criollo. Claro, aparte, disculpame, pero yo quería decir, ¿no? Que los militantes comunistas, ¿no? Yo ahora soy militante comunista, fui militante comunista, ¿no? Pero somos un poco docentes de la política. O sea, no tenemos por qué sentirnos igual a alguien que nos dice que vota contra sus intereses. Tenemos que comprender, tenemos que transmitir valores, porque a través de los valores también se cultivan las cosas. O sea, siendo quien uno es, con el ejemplo, con el ejemplo, ¿no? Así se transmite un poco lo que pensamos y lo que somos y a dónde queremos ir.
¿No? ¿Me parece a mí? Sí, estoy de acuerdo con vos. Cuando yo hablo de hegemonizar procesos, hablo de esto también, ¿no? Hablo de mostrar cuál es el camino y por ahí no enojarse. Hace unos días atrás, después de las elecciones, charlando con algunos profesores de mi facultad, yo les decía que la primera respuesta de uno es decir, pero qué manga de pelotudo, lo que votan. Y por otro lado, uno tiene que pensar que no es culpa del elector. Pues la persona que está votando de esa manera tiene una mirada sobre la realidad construida que tenemos que deconstruir, no nos tenemos que enojar con él. Lo que tenemos que hacer es mostrarle que lo que él está viendo no es lo que está pasando. Bueno, en ese sentido, comparto lo que decís vos. O sea, tenemos que ser docentes, va. ¿Alguien más? Yo una cosita. Dos, primero dale, después dale. Bueno, en principio, bueno, coincido con vos el tema de la conciencia, ¿no? Hay una cuestión fundamental que es el tema de la conciencia de clase, que en general no se da en las grandes masas, es una realidad que tenemos no de ahora, sino hace 200 años, ¿no? Incluso si debatimos a fondo desde la creación de nuestra patria, por decirlo de alguna manera. Que no es pequeña cosa, y que es lo que nos caga a nosotros la vida muchas veces, para avanzar, para crecer, ¿no? Y vos decías algo muy importante, ¿no? Que yo incluso a veces aplaudo al sistema capitalista, digo, qué manga hijos de puta, cómo nos van lavando la cabeza, cómo nos van metiendo sus ideas, sus creencias, todo, con todo, desde Tinelli hasta un celular, sobre todo en la clase obrera, en el pueblo en general, o sea, el tema de crear la clase media, ¿me entendés? Como invento, como frenar, o sea, hay un desplazamiento muy grande, ¿no? Que a mí me agarra el ataque, me pone mal, pero no puede ser, digo, ¿viste? Porque, Dios, ver que un obrero vote un patrón es algo increíble, ¿viste? Al menos nosotros la entendemos. Y nos cuesta, ¿viste? Asimilar. Y este monstruo muy grande que tenemos que enfrentar nos va a llevar mucho tiempo, muchos años, el tema de la conciencia, como vos bien decís. Y donde vos planteabas algo, que también planteaba Lenin, se tiene que dar en el marco de la lucha, en las calles, en la fábrica, en cada uno de los lugares, tratar de ir viendo. De que esto es un proceso largo, el proceso de toma de conciencia tiene que ver con esto. Y también, como decía el compañero, ¿no? Nosotros tenemos que asumir un rol sin soberbia, ¿no? Pero un rol docente en esto también, ¿no? Sí, otro temita, permiso, antes de iba a cortar la palabra. Y el tema a lo mejor de dónde se da la lucha. Yo creo que la lucha se tiene que dar en todos los planos. Sí, claro. Desde usar internet, en la lucha electoral y en la lucha, sobre todo, en donde está la gente. ¿Sí? Y con respecto a la lucha electoral, y bueno, está bien, vamos, pero ¿con quién? Ya sabíamos mucho qué es lo que iba a suceder. Hay alianza que no, ¿viste? Porque perdés fuerza, perdés tiempo. ¿Y qué? ¿Viste? Yo no estoy para perder el tiempo. Si sé que, escuchame, yo me afilié cuando votábamos a Luz de Vittel. Imagínate, esa te la digo todo. ¿Me entendés? Sí, yo un poquito antes, pero... Sí. Pero, imagínate. Sí. Se nos nota con las caras que nos faltan. Estamos iguales. Gerardo. No, una pregunta. ¿Qué importancia le daríamos al tema del liderazgo? Teniendo en cuenta que históricamente, bueno, Lenin en Rusia, Mao en China, Fidel en Cuba, incluso Allende en Chile, ocupando un poquito quizás el efecto sandinista de Nicaragua, que no había un liderazgo así muy sobresaliente. Si pensás que eso es necesario, y teniendo en cuenta que estos personajes nacen una vez cada 1000 años, si se quiere, pensás que eso es necesario para llegar a cabo de alguna manera, ¿no? Con una
una masa o clase obrera y campesina y demás ¿es necesario o es necesario un liderazgo de ese tipo? Mira, si te lo tengo que responder como sociólogo, te diría, no hay dos procesos iguales. Vos mismo hablaste de la revolución sandinista, se podría poner también al Farabuno Martino, experiencias colectivas donde no hay una figura, sino que es un colectivo el que ocupa ese lugar. Cada proceso es diferente, pero indudablemente hay personajes históricos. El lugar que tuvo Lenin, Ho Chi Minh, Mao, etcétera, no está dado por su participación política, aunque sí la tenían, sino con su rol de intelectual orgánico en sentido de Gramsci, ¿no? Porque no solamente eran grandes líderes, sino también productores de conocimiento, ¿no? Y personajes así, de esa cualidad histórica, son, como vos dijiste, excepcionalidades históricas que en la coyuntura del siglo XX hemos sido afortunados de ver unos cuantos juntos, digamos, ¿no? Pero bueno, es difícil. Con algunos compañeros en la facultad pensábamos, ¿por qué no hay pensadores de las dimensiones de Lenin, de Gramsci, de Marx hoy en día, ¿no? De esa altura? Y uno tendría que pensar que, por ejemplo, García Linera, a su nivel, digamos, es uno de estos productores. Nosotros tenemos Atilio Borón, por ejemplo, ¿no? Que son productores de conocimiento y por otro lado dirigentes. El tema es si ese carácter de dirigente se ve reflejado en las masas. En el caso de Linera sí, digamos, aunque la figura es Evo, digamos, pero es el compañero que acompaña a Evo. En Venezuela, por ejemplo, tenemos la figura de Chávez, que fue un gran líder revolucionario. Bueno, en cuanto a productor de conocimiento, no fue un gran productor de conocimiento. Por eso digo, cada proceso tiene sus características particulares y tendrá sus emergentes. Todo proceso necesita esas figuras emergentes. Tal vez en el caso de Nicaragua, por ejemplo, era el colectivo, pero indudablemente la figura del comandante Carlos Fonseca fue muy importante. Fonseca no llegó vivo a la toma del poder. Eso también lo transforma, o el mismo Sandino como figura histórica, o Farabuno Martí en el caso de El Salvador, ¿no? Figuras históricas que estuvieron en el pasado, que son retomados por la masa. Digo, tal vez el día de mañana un proceso revolucionario aquí retome la figura de Perón. Sí, sí, totalmente. Totalmente, lo resignifique, o a Tosco. Sí, bueno, Fidel en Cuba, claro. Fidel y el Che, ¿no? Fidel, el Che y Camilo, ¿no? El trío. Lo que pasa es que acá Perón hablaba de 50-50 y eso fue como pero lo ponemos como es. No, pero el tema es las masas resignifican a sus líderes y los reconstruyen permanentemente. Digo, nosotros por ahí lo podemos interpretar de una manera, pero seguramente no vamos a coincidir. Todos nosotros tenemos grandes compañeros de lucha que son peronistas históricos, y la mirada que ellos tienen de Perón no es la misma mirada que tenemos nosotros, y eso no nos hace ni menos luchadores. Pero yo hace 40 años que milito y tengo compañeros de hace 40 años de secundarios que estaban en su momento en la JP secundaria y que siempre estuvimos al mismo lado. La única diferencia era que yo tenía el carnet rojo y ellos tenían el carnet con el escudo justicialista, digamos, ¿no? Pero si nos ponemos a hablar, ellos reivindican a la Unión Soviética en una mirada muy parecida a la nuestra, pero son peronistas. Es su identidad política. Con respecto a los liderazgos, García Linera lo que plantea con respecto a este momento histórico que estamos viviendo de repliegue en Latinoamérica, es que una de las características que se dio en los últimos tiempos fue de liderazgos muy fuertes y de liderazgos unipersonales.
Y es lo que plantea como posibilidad, o sea, es una utopía, sea futuro, es que los liderazgos sean conjuntos, o sea, que el liderazgo también sea, la organización sea básica. Eso yo lo escuché cuando dio la disertación en la Facultad de Sociales, que planteaba como un déficit que hubo en el proceso latinoamericano que se dio de estos liderazgos tan fuertes y únicos, ¿no? O sea, se nos murió Néstor, se nos murió Chávez y se nos hizo un agujero tremendo al campo popular, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos visto en las elecciones de 2015. Llegamos con un candidato que era débil, digamos, en términos de lo que se necesitaba en esa coyuntura. Bueno, es una de las debilidades que tiene el campo popular latinoamericano hoy en día, es eso, ¿no? La producción no de cuadros, porque hay muchos cuadros y muy valiosos, sino de cuadros que sean referentes de masas. Eso es mucho más difícil, ¿no? Porque el carisma, la construcción de una liderazgo de masas no es algo fácil de lograr, ¿no? Pero bueno. Claro, también García Linera es un cuadrazo, pero tampoco es carismático como es Evo, ¿no? Si no tuviera Evo, quizás García Linera tampoco tendría el lugar que tiene. ¿Quién más hay para preguntar? Si organizamos y No. vos. No, creo que un poco con lo que decía el compañero, porque yo creo que nosotros quizás deberíamos, me parece, ¿no?, tener un idioma más accesible, con un lenguaje hacia la población, hacia el pueblo, más accesible para poder llegar al pueblo. Yo creo que Fidel era un cuadro político de la gran siete, pero él hablaba en un idioma que lo entendía todo el mundo, lo entendía el pueblo, lo mismo Chávez, Evo y otros compañeros. Quizá a nosotros nos falta, por las dificultades, no digo que haya compañeros que llegan con mucha facilidad al pueblo, pero tenemos que tener un lenguaje, nuestros materiales, periódicos, publicaciones y demás, sin dejar de tener el nivel político ideológico necesario, que sea accesible para el pueblo trabajador. Y otra cosa que nosotros me parece que no, a veces me parece que acá no se habló, que es muy importante, que vos implícitamente lo planteas, que el papel que Marx y Engels y Lenin no lo llegaron a ver porque, bueno, vivieron otro tiempo histórico, el papel monstruoso, formidable que juegan los medios masivos de comunicación. Esto, y ir pensando, quizás no tenemos posibilidades todavía ahora nosotros en este país, de la comunicación popular alternativa. Esto que habla, que lo está trabajando, me parece, de los que han hablado de este tema, es Fernando Buenabad Domínguez, un pensador politólogo mexicano que tiene mucho vínculo acá con Borón y otros, que le da mucha importancia a la comunicación alternativa popular, revolucionaria, socialista, lo que fuese. El idioma accesible al pueblo. Y después aprender de las experiencias, no para copiar mecánicamente, así como hay un reflujo y se perdieron algunos procesos, hay procesos que se mantienen, con muchas dificultades, pero se mantienen, como es el proceso de Venezuela, como es el proceso de Bolivia, como es la vuelta al gobierno y con un consenso popular importante del Frente Sandinista en Nicaragua. Claro, en otro contexto histórico, pero bueno, y desde ya el proceso de la Revolución Cubana, en países que su situación material económica es mucho más compleja que la nuestra, sin embargo se han sostenido. Lo más notable últimamente es lo de Venezuela, con la elección de gobernadores. Ahí el tema de poder popular no es poca cosa, me parece. Sí, los líderes históricos vivos. Chávez se murió, pero hace 4 años y medio que está gobernando Nicolás Maduro. Y no han podido con Venezuela. Y el sandinismo volvió después de vivir la experiencia, haber hecho una revolución por las armas, perder por las elecciones en medio de una guerra de agresión y volver al gobierno por elección. Y bueno, hace 10, 12 años que está otra vez el sandinismo en el poder. Y el Farabundo Martí que estuvo casi al borde de llegar, no llegó, pero después volvió, llegó y bueno, por ahora se mantiene. Estaba pensando en esto que decías vos, y también en las condiciones, ¿no? A reflexionar. El año pasado hubo una charla que dio Pedro Brigger, y
Pedro, reflexionando, ¿no?, sobre esta ola de reflujo en Latinoamérica, decía: ¿cuáles son los procesos revolucionarios en América Latina exitosos, ¿no?, entre comillas, en términos del largo plazo histórico? El cubano. El resto, en algún momento, en Nicaragua se pierde elecciones, bueno, y Venezuela por ahora, y Bolivia. Pero él decía, ¿cuál es la característica que tiene? ¿Por qué Cuba sí, Chile no, Nicaragua no? Y él decía, pasaron dos cosas en Cuba. Una es que se nacionalizó la prensa, ¿no? Ahí el rol que tiene los medios de comunicación de masas en la construcción de consenso. Y otro es, se proscribió la oposición, como pasó también en el proceso bolchevique. Esto quiere decir que con la toma del poder hay que abolir la democracia y apropiar los medios de comunicación. No sé si es lo más adecuado abolir la democracia, pero sí, indudablemente, los medios de comunicación tienen que estar en manos del Estado. Tiene que haber, mientras tanto, como vos decís, ¿no?, medios alternativos. Hay una gran cantidad de medios alternativos aquí al menos en la ciudad de Buenos Aires. Estoy viendo ahí la bandera del Rojo Vivo. Hay radios barriales, hay un montón de medios, hay diarios, periódicos barriales, hay mucha vida en ese sentido. El tema es que el poder que tienen los medios de comunicación monopólicos es importante en la construcción de consenso. Por lo tanto, digamos, el intento de llevar adelante la ley de medios tenía que ver con la disputa que se tenía que llevar adelante en ese plano. El tema es pensar, desde mi perspectiva, algo ingenuamente, es que con los medios legales alcanzaba para que estos medios de comunicación, que son grandes oligopolios de masas, se iban a ajustar a derecho, digamos. Vimos que no, que hicieron todo lo posible hasta que finalmente se salieron con la suya y ahora están nuevamente acopiando y concentrando más medios de comunicación en su poder. Por lo tanto, hay que pensar seriamente en alternativas de comunicación popular. Coincido plenamente en lo que planteabas. Una consulta. Partiendo de la premisa de que la revolución socialista solo puede ser internacional, el paso previo sería un capitalismo de Estado con economía planificada, como tiene Vietnam, China, Rusia en este momento. Bueno, Lenin en determinado momento definió al régimen socialista ruso como capitalismo de Estado. Yo creo que sí, que tiene que haber pasos intermedios, en tanto no se produzca la revolución mundial, justamente por el tema de que el capitalismo, su fuerza justamente es el mercado mundial. Y en tanto exista un mercado mundial capitalista, va a ser imposible la destrucción global del capitalismo. Por lo tanto, digamos, sí, tiene que haber los medios de comunicación, los medios de producción tienen que estar en manos del Estado, tiene que haber planificación centralizada, pero también revisar fuertemente la experiencia soviética, porque hayan ocurrido cosas, una anécdota particular, la persona con la que yo me formé dentro del partido, con quien estudié el Capital hace muchos años atrás, era Fernando Ascurra, y Hugo Ascurra en realidad. Hugo viaja a la Unión Soviética en el año 87 y él nos contó cosas absurdas. ¿Cómo, perdón? Ah, bueno, más o menos. Cosas absurdas como, por ejemplo, que Agambeguian, que es un economista, el economista de la perestroika, le quería dar un documento a Hugo y Hugo se tuvo que volver sin ese documento porque no encontraba una sola fotocopia, una fotocopiadora en Moscú que les diera permiso, el permiso estatal necesario para hacer esa fotocopia. Otro ejemplo, una fábrica que recibe el premio de la Orden Lenin, que era la máxima de la productividad, porque tenían que producir, no sé, supóngase,
1 millón de toneladas al año de camiones y habían duplicado la producción. ¿Cómo lo habían duplicado? Haciéndolos más pesados los camiones. En vez de pesar 1 tonelada cada camión, pesaban 2 toneladas y los motores que tenían no los podían mover. O sea, cosas absurdas que tenía que ver con lo que decía el Che en algún momento, ¿no? El tema del incentivo moral y no el incentivo material, ¿no? Incentivar moralmente y explicar a los compañeros que si se supera de esa manera los cupos de producción, se está jodiendo la sociedad. O sea, habría que haber castigado a esos trabajadores, no haberlos premiados, ¿no? Este tipo de cosas que hay que revisar también de la experiencia histórica, que nos sirva para esto, ¿no? A mí me quedó rebotando por ahí la idea, el tema de la hegemonía, de que no supimos tener la hegemonía, que la hegemonía la tuvo el peronismo. Lo que veo es que todos los sectores políticos, no el neoliberalismo porque lo tienen, absolutamente, lo tienen muy claro, sino que todos, la izquierda, la centroizquierda, la superizquierda, todos los espacios del peronismo, el troquismo, el popular, ponele, un vocabulario donde todos nos podamos entender. Y tenemos el problema, que está ligado con lo que decía el compañero, tenemos un gran problema que trae el neoliberalismo, que es que es el hambre, que el hambre lo que genera es que la gente no se puede detener a estudiar nada. Cuando te aprieta el estómago, la gente no puede detenerse a pensar si el comunismo, si el socialismo, si el... Hay que hablarle muy simple. No importa todo, no, ni siquiera hablarle. El tipo necesita darle de comer a la familia, la mina necesita darle de comer a los hijos. Es así. Y ahí es donde estamos todos cagados. Y ahí es donde el tema la hegemonía nos caga todo. Eso es lo que veo. A ver si puedo explicarme bien. Cuando yo hablo de hegemonía, no estoy hablando de luchar por el poder. Lo que estoy hablando es luchar por imponer una idea que es la construcción de una ciudad de nuevo tipo. Donde es imponer, no es consensuar. No, es construir. Uno construye, yo creo, perdón. Es que la hegemonía se construye, no se impone. Claro, cuando haces una... Si vos impones, yo estoy hablando de hegemonía, no estoy hablando de imposición. Cuando vos impones, digamos, no estás construyendo hegemonía, estás imponiendo justamente, estás obligando al otro. Por un lado eso, por otro lado, esto que vos decís es así. Alguien que tiene hambre no puede estar pensando, inclusive el propio Marx decía, los hombres primero resuelven sus necesidades materiales de existencia para luego dedicarse a las necesidades espirituales. Y yendo mucho más acá, Krieger Bacena, el ministro de Onganía, dijo, no entiendo lo que pasó, nos derribaron, no, por el cordobazo, derribó el gobierno los obreros mejor pagos del país. Justamente, al ser los obreros mejores pagos del país, pudieron dedicarse a elevar su nivel de conciencia y pelear más allá, ver más allá. Estoy completamente de acuerdo con vos que alguien que está... sí, estaba tosco, nada menos. Y estaba nuestro camarada Caffarati también. Y nuestro camarada Canelles también, Jorge Canelles. ¿Puedo decir una cosa en relación a lo que dice ella? Yo creo que vos utilizaste mal la palabra hegemonía. ¿Cómo, perdón? Que utilizaste mal la palabra hegemonía. Creo que lo que vos te referías es a la vanguardia del proceso. Porque los procesos revolucionarios tienen una vanguardia. Y la disputa de la vanguardia del proceso revolucionario se da entre los mismos cuadros revolucionarios. Sí, pero al mismo tiempo vos peleás por la hegemonía de los sectores populares. Es un doble movimiento. Pero el tema es, según lo que entiendo, lo que dice ella, que el déficit que tuvo el campo popular es que en vez de disputar la vanguardia, estamos disputando la quintita de cada uno. Y eso delimita la organización. Si disputamos vanguardia porque queremos ver que el pueblo que llegue, el que nos conduzca a ser mejor, o estamos a los empujones por la decisión particular, una persona. No, bueno. conciencia. Bueno, justamente. Los pueblos para que mejor llegue, ¿no? Justamente, cuando estamos. Que militar al Manco Scioli y haber tenido un mejor cuadro para militar el
2015. Bueno, pero porque eso tiene que ver con quién hegemoniza el proceso, digamos. Si nosotros, vuelvo a lo que dije al comienzo con la primera pregunta, si nosotros tenemos las condiciones de construcción de hegemonía que tenemos hoy en día, indudablemente no estamos a la vanguardia, no hegemonizamos y tenemos que aceptar las condiciones que nos imponen. Y al partido le dijeron, van en el lugar 23 en la lista de la Ciudad de Buenos Aires, siendo uno de los 5 partidos que aportaban la personería, y el partido dijo, no gracias, apoyamos de afuera, preferimos no humillarnos. No. Pero tiene que ver con eso. Para cerrar, digamos quiénes van a preguntar, así después cerramos. Es una observación, porque estoy Uno, escuchando. ella y... Estoy escuchando. El martes tengo parcial de sociología y esto me vino bárbaro. La verdad les agradezco a todos porque no pensé que venía a repasar. La clase particular tiene precio. Tiene precio, ¿no? Sí. No, lamentablemente no. No tiene precio, tiene valor en este caso. Hay una cuestión, acá hay algo que me parece por ahí leerlo, ¿no? Y bueno, si desapruebo el parcial, ¿qué voy a hacer? Voy a afinar. Me parece que no se están poniendo de acuerdo y la escuché a ella y la escuché también a ella y me parece que hay un cortocircuito porque vos estás hablando de hegemonía y me parece que el concepto de hegemonía que ellas tienen no es el mismo concepto de hegemonía que vos estás transmitiendo. Vos estás hablando de hegemonía gramsciana y ellas están hablando de hegemonía como sinónimo de poder o de dominación y no tienen nada, pero nada, absolutamente nada que ver. ¿Aprobé? ¡Vamos! Aprobaste con 10. Es profesor también. Promocioné. No. Me parece que eso tienen que dilucidar, es decir, ponerse de acuerdo qué significa. Precisar bien el concepto. No está hablando de eso. Hegemonía es otra cosa. El concepto gramsciano de hegemonía es otra cosa. Es llegar con el discurso y poder convencer a través del discurso y que la gente escuche y que uno pueda entonces que su discurso se convierta, no digo en popular, pero bueno, que sea una cosa más generalizada y que la gente pueda llegar que hace una construcción cultural y una aceptación. Exactamente, la construcción cultural. Por eso, y ellas me parece que están tomando hegemonía como poder o como dominación y no tiene nada que ver con eso. Estamos todos de acuerdo. ¿Alguien más si hacemos un cierre? Igual te voy a dejar después decir, yo agradecerle ante todo la presencia de todos ustedes en esta primera actividad, agradecerle a Patricio el habernos dado el honor de tenerlo aquí, de entregarme el carnet. No le damos la bienvenida porque es un camarada que se tomó un descanso y no está volviendo a ningún lado, está regresando a su casa después de un viajecito que hizo, así que no hay que darle la bienvenida. Una alegría también que está Ale, un camarada de la FEDE de los 80, él también de la FEDE de los 80, una FEDE que tenemos que volver a aportarle mucho a nuestro partido. Quería decir que se encuentra presente el secretario nacional de la Federación Juvenil Comunista, el camarada Ariel Elder. Gracias, Ariel, por acompañarnos. Y digo, bueno, ahí está Germán, que antes de él era Germán Chávez, el secretario de la Federación. Así que están los dos acá. Dos camaradas de hierro y dos camaradas del nuevo partido que estamos intentando construir sobre la base del glorioso partido que heredamos, ¿no? Del cual nos hacemos cargo de todas las virtudes, de toda la gloria y de los errores, porque siempre los errores que cometimos lo hicimos porque quisimos cambiar el mundo, quisimos cambiar esta sociedad de mierda y bueno, se cometieron errores, nos hacemos cargo, pero seguimos diciendo y lo vamos a decir toda la vida que somos comunistas, que luchamos por la paz y la amistad entre los pueblos, luchamos por una sociedad sin explotadores ni explotados, digamos, eso lo reivindicamos antes, lo reivindicamos ahora y lo reivindicaremos siempre. Y por eso este homenaje al centenario que viene con una serie de actividades que incluye un acto multisectorial del cual también participamos como partido, pero con otros partidos, organizaciones, colectividades, organizaciones sociales, que es el martes en el IF, con artistas importantes, conocidos,
y después el sábado acá hacemos otra peña y después tenemos otra actividad. Pero digo, la importancia de la revolución de octubre, porque hoy, por ejemplo, se está hablando en Latinoamérica, tenemos el ejemplo de Bolivia, una república, un estado plurinacional. Los kurdos allá en el Medio Oriente también proponen, ¿no?, el confederalismo democrático, y eso mismo es lo que construyó la Unión Soviética hace 100 años atrás. Es decir, la Unión Soviética, uno habla de la Revolución Rusa, pero la Revolución Rusa en un territorio que era el Imperio Zarista, donde habitaban más de 100 nacionalidades, tribus, creencias, religiones, tradiciones, idiomas, y la Unión Soviética logró de hacer de todas esas pequeñas tribus, etnias, que ni siquiera eran estados, los transformó en un estado multinacional y socialista, donde pueblos que durante siglos se peleaban entre ellos, empezaron a construir una patria común para todos. Y en el medio de todo eso, como lo dijo Patricio también, la primera invasión con 20 ejércitos imperiales que la quisieron ahogar en sangre, y después de eso Hitler, que también primero apoyado por las burguesías europeas, tratando de ahogar en sangre a la Unión Soviética, y que cuando vio que la Unión Soviética no solo lo frenó, sino que avanzó sobre Europa, enseguida se dieron vuelta y se aliaron con la Unión Soviética. Pero digo, eso es lo que logró la Unión Soviética, ese es el ejemplo que tomamos, el internacionalismo. Los errores que decía Eero, las falencias que vimos todos, porque por ahí en los 80 fue la época que fuimos todos a la Unión Soviética y veíamos esas cosas. Pero bueno, a pesar de todo eso, la Unión Soviética fue una brindadora de solidaridad incondicional con todo el mundo. Yo no sé cuántos pueblos del mundo pueden dar petróleo por azúcar, como hacía la Unión Soviética con Cuba. Cuba le daba azúcar a la Unión Soviética en tarrones, que era lo que te daban en el Aeroflot, y la Unión Soviética le daba petróleo. Por ejemplo, entre los países de la Unión Soviética, yo soy descendiente de Armenia. Armenia es un país montaña, piedra, no tenía nada para ofrecer. Y sin embargo Armenia le daba hilados a Azerbaiyán, que ahora están en guerra, y Azerbaiyán le daba petróleo. Es decir, y eso era lo que existía, lo que logró hacer la Unión Soviética. Obviamente con un montón de falencias, hubieron errores, no tenían de dónde copiarse. Nosotros, bueno, al menos tenemos ahora para aprender de los errores de la Unión Soviética. La Unión Soviética no tenía para aprender de los errores de nadie. Entonces digo, eso es lo que uno rescata 100 años después de eso, digamos, y además la mística. Nosotros, también lo dijo Patricio, es algo que nos repetimos, nosotros nos pegamos latigazos. Pasaron 25 años del 16 Congreso y nos seguimos pegando latigazos y seguimos pegándonos. Y yo digo que ya es hora de recuperar esa mística que teníamos de ser comunistas. Es decir, de recuperar el valor de hablar de la revolución, de hablar del socialismo. Lo decía acá un amigo, un compañero, un vecino, digamos. Nosotros tenemos la herramienta, tenemos la ideología, la tenemos que transmitir. Lo que nos falta por ahí para transmitirlo es recuperar nosotros la mística de que estamos transmitiendo la verdad. La lucha de clases sigue y tenemos que cambiar este mundo. Entonces, bueno, de a poco seremos más, sí, vamos a hablar con los vecinos, no lo vamos a maltratar porque es así. A veces uno en la bronca dice, bueno, cuando ande mal decimos, jodete si lo votaste, boludo. Pero no, después uno trata de hablarle, de convencerlo, de demostrarle, como decía Ario, como decía el compañero, y es así, por lo menos el día de mañana le vamos a poder decir, viste, nosotros te decíamos que esto iba a ser así, que esto iba a ser así, y bueno, y ahí todo lo que le acercamos, el ejemplo que le damos con nuestra militancia y nuestra lucha, hace mucho para que ellos se acerquen a nosotros. Así que bueno, era un poco simplemente sintetizar con qué espíritu desde este barrio hicimos esta actividad, venimos haciendo otras actividades. Lo principal, ya se lo dije, es recuperar la mística de ser comunista, es decir, a nosotros nos golpearon y mucho y nos castigaron porque queríamos ser la vanguardia, ¿no? Y a veces nos creímos durante años que estaba mal,
luchar por ser la vanguardia, pero no, nosotros tenemos que recuperar esta mística y luchar por ser la vanguardia de la lucha por cambiar este mundo. Y después, si tenemos que competir sanamente con otra fuerza del campo popular en quién vanguardiza, en quién hegemoniza, lo haremos, pero digamos, no tenemos que sentir esa vergüenza y pegarnos porque no queremos ser vanguardia, queremos la revolución y queremos el socialismo, y bueno, y hacia eso vamos a avanzar. Antes de terminar, me decía, hablemos de que el año que viene cumplimos 100 años de historia, sí, cumplimos 100 años como partido, el próximo 6, ahí lo tenía también, es el 6 de enero, y se cumplen no solamente los 100 años de nuestro partido, sino los 200 años de nacimiento nada menos que de Karl Marx. Muy bien. Y la FEDE va a estar haciendo su campamento, ¿no, Ariel? Aquí en la ciudad de Buenos Aires. Del 4 al 7. Del 4 al 7. El 6 de enero lo festejamos con el partido en el Teatro Verdi a las 7 de la tarde. Que es el mismo teatro donde se hizo el congreso fundacional del partido. En ese mismo teatro del barrio La Boca vamos a celebrar nuestro centenario. Así que bueno, gracias a todos. Esperemos que cuando los invitemos a otras actividades vuelvan por este barrio. Y ahora sí, para despedirnos, ahí Fede tiene preparada la internacional, así cantamos la internacional, porque se lo merece la Revolución de Octubre y la merecemos nosotros también. Así que vamos. Internacional, agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. El día que triunfemos ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra dé todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. ¡Viva el Partido Comunista! ¡Viva! ¿Dónde está mi
Espera que apago. ¿Cómo espera que apago? No sé ni cómo se apaga. Debe tener alguno que dice on-off. Los anteojos. ¿Qué querés apagarla? Sí, Tiene que haber un